Lo justo es cambiar, ¿no crees? Lo justo es que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio se contemple la división de funciones y la tarea de la policía investigadora, que es la de investigar en campo de manera profesional, técnica y científica, ya sea por iniciativa propia o por orden del fiscal. El policía investigador debe trabajar en una estrecha coordinación con el Ministerio Público y los peritos. Si el asunto que trabajó llega a la etapa de juicio oral, será testigo fundamental del Ministerio Público para sustentar la teoría del caso de la parte acusadora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Lo Justo es Cambiar. En este espacio en donde vamos a estar platicando sobre temas del nuevo sistema de justicia penal y en donde ustedes ya han podido conocer a personalidades que nos han comentado los procedimientos para las capacitaciones, sobre todo también en este cambio de legislación que implica el cambio de un sistema inquisitivo mixto a una acusatoria adversarial. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir aquí en Cambio de Michoacán a Fernando Sanguino Barrera, quien es instructor del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial. Bienvenido. Gracias. Él nos va a ayudar a conocer un poco más sobre cómo es el procedimiento para convertirse en instructor de policías estatales y municipales, pero también, sobre todo, para conocer cómo se capacita la policía municipal y estatal para este nuevo sistema. En donde ya la semana pasada, si tuvieron la oportunidad de escucharnos y también nosotros tuvimos el gusto de que nos estuvieran sintonizando, estuvimos platicando con el maestro Francisco Sánchez, Chanona, en donde nos quedamos un poco a la mitad de este tema, en donde es muy importante conocer el procedimiento para que un policía se convierta en instructor, pero también para que los policías se encuentren capacitados en este nuevo sistema de justicia penal. Fernando, que nos comentaras primero cuál es el procedimiento en el que tú lograste ser instructor y después ya platicar un poco más en qué consiste esta capacitación. Ok. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme y para mí es un honor hablar de ese tema que es muy importante actualmente en el país, sobre todo en Michoacán, ya que vienen bastantes responsabilidades para el policía y es un sistema que, bueno, tenemos fe de que cambie la cuestión penal en el país. Antes de ir a lo mejor a saber cómo ha sido el procedimiento para que te vuelvas instructor, sino también me gustaría empezar con una pregunta muy importante. ¿Cuál es el papel del policía entonces en el nuevo sistema de justicia penal a la que tú me estás refiriendo en este momento y me parece de gran importancia señalarla? ¿Cuál es el papel del policía? Pues es importantísimo. Si bien recordamos con la reforma del artículo 21 constitucional, si no me equivoco, en el año 2008 o 2007 aproximadamente, donde le da la facultad de la investigación al policía, pues bueno, al darle esta facultad de investigar junto con el Ministerio Público, la Comisión de los Delitos, le da la responsabilidad, pues obviamente, de investigar. Por cuál motivo, ahorita el policía juega un papel importante, ya que en teoría el primer respondiente de cualquier acción considerada como delictiva tiene que ser el policía. Sería el primero en llegar. Entonces él va a ser el encargado de recabar toda la información y de hacer algo que se conoce como preservar el lugar de los hechos. Entonces, si el policía hace su trabajo bien, como debe de ser, podemos decir que vamos a tener una investigación exitosa. Entonces la base va a estar bien fundamentada, bien levantada y entonces a partir de eso podremos llevar un buen proceso. Exactamente. Esto es muy importante, sobre todo señalarlo para entonces conocer cuál es el procedimiento para la capacitación ahora sí de los policías. Sabemos que tú eres instructor en el Instituto Estatal de Seguridad, en donde tu labor me gustaría que me comentaras primero un poquito más cuál es tu labor y después conocer cómo es la capacitación de los policías. Ok. Mi labor y la de todos mis compañeros, sobre todo es, pues como le dice, capacitación, instrucción a los compañeros policías. Desde la cadena de custodia hasta la teoría del caso. Bueno, hablando de nuevo sistema de justicia, es desde que se conoce, desde conocer primero lo que es la cuestión teórica y lo que es la cuestión jurídica del nuevo sistema, que es el artículo 20, los principios rectores del nuevo sistema, que conozcan conocer la legislación. Las etapas, más que nada, o sea, conocerlas, porque de alguna otra forma tenemos que conocer. Porque, ¿y cuáles son las etapas que se debe de conocer? Por ejemplo, el policial que debe conocer, sobre todo, es la cuestión, la desformalizada, la inicial, o la de investigación, que es la de preservar el lugar de los hechos y el procesamiento del lugar de los hechos.
para poner a disposición tanto objetos como personas del Ministerio Público, y así a su vez el Ministerio Público comience con la dirección de la investigación. Y solicité, por ejemplo, una figura nueva que aparece en este nuevo sistema, es un juez de control, que antes no se tenía. ¿En qué consiste la función de este juez de control? Juez de control básicamente va a ser lo que es va a determinar de legal o ilegal la detención. Por eso también, por ejemplo, aquí los policías es fundamental que no nomás en cuestión de preservación, sino en cuestión de legalidad hagan su trabajo bien. Sobre todo también algo que actualmente se conoce, que son la lectura de derechos de toda persona imputada. En donde va a ser, ahora, según entiendo, cuando se detenga a una persona imputada, se le tiene que hacer la lectura de derechos inmediatamente. ¿También anteriormente era así? No, sí tenía ciertos derechos, pero no como ahora. Ahora esta reforma hace mucho énfasis en la cuestión de derechos de los imputados. De los imputados. La persona es decir, si a una persona que detienen y no le leen los derechos en el momento en que está siendo, pues se puede decir, inmediatamente detenida, están violando ya sus derechos y él puede decir que la detención fue ilegal y a partir de eso promover algún recurso o no sé. Exactamente. Si no se leen sus derechos en forma inmediata, su abogado defensor, el cual es un derecho de ellos que tengan un abogado defensor, ya sea que ellos lo contraten y si no tienen, pues el Estado les otorga uno de forma gratuita. En este caso, el abogado defensor ante el juez de control solicitará que se determine de ilegal la detención. Si fuese el caso de que fuese ilegal la detención, dependiendo del delito, se queda automáticamente en libertad. Ok. Entonces, no queda libre del proceso, pero el proceso ya lo va a llevar en libertad. Entonces, por ejemplo, yo creo que utilizando la lógica, a mí me tienen por cierto proceso y yo sé que soy culpable, pero me tienen de forma ilegal, y por una mala actuación del policía me dejan en libertad, pues yo ya no me presento, ¿verdad? Porque yo sé que soy culpable. Entonces ahí es fundamental que el policía conozca los protocolos y conozca sobre todo los derechos de la persona que va a detener para poder realizar una detención ilegal, porque una detención ilegal es obviamente que bajo los requerimientos de legalidad, y algo también, un factor muy importante aquí es el uso racional o legítimo de la fuerza, porque también donde se propase el uso de la fuerza conforme a conforme a la teoría del uso progresivo de la fuerza, internacional fue la idea. Sí, entonces, decretos internacionales también es una cuestión, una detención ilegal. Entonces, la persona que sería culpable queda en libertad. De acuerdo a los tratados internacionales de los derechos humanos, en donde se establece cuáles son los derechos humanos, pues, cuáles son los derechos de una persona, aunque en ese momento se le estuviera culpando o imputando algún delito, ¿no? Sí. En esta parte ya me gustaría aquí como regresarnos un poquito. Estamos hablando de la capacitación de los policías, cuáles son las etapas en las que tú como instructor llevas a cabo para que la policía municipal y estatal conozca los protocolos y sobre todo las maneras adecuadas de dirigirse en una detención. Pero también estábamos hablando de la preservación de la escena del delito, en donde también el policía debe de conducirse con ciertos protocolos en donde el instructor, ¿cuáles son nuestros protocolos para poder preservar una escena del delito? Bueno, mire, los protocolos que oficialmente tendría que usar son los de la PGR. Mencionan estos mismos que si en ciertos estados tuviesen protocolos de actuación policial, se pueden utilizar los de cada estado, pero en caso de que no se tuviesen, tendríamos que usar los de la PGR, porque el artículo 21 menciona que la investigación de los delitos corresponde a cargo de los policías y Ministerio Público, siempre bajo el mando y conducción del agente del Ministerio Público. Entonces, quien lleva la dirección pues sería el Ministerio Público, ¿no? Estamos hablando de la Procuración de Justicia, por lo cual hay que llevar sus protocolos. Más que también que los protocolos, los lineamientos se pueden, como le dicen, cada estado se pueden cambiar y se pueden realizar, porque cada estado tiene particularidades. Ahora, por ejemplo, con el Código Único que acaba de ya salir, el Código Nacional de Protección, que salió el 5 de marzo de este año y que entra en vigencia aquí en Michoacán a la par que entra el nuevo Sistema Penal de Justicia, también vienen otros cambios muy diferentes al conforme estaba
Código de Procedimientos Penales del Estado de Y Michoacán. en este caso sería que también los policías tendrían que volver a tomar una capacitación para estar en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde su punto de vista como instructor. Mire, es que también vamos a ser sinceros en esta cuestión. La verdad, muchas veces yo fui operativo, los horarios son muy pesados. Claro. Entonces, también el policía, lo ideal sería que existiese una capacitación. Pero, por ejemplo, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si no me equivoco, en el artículo 40, menciona que el policía está obligado a actualizarse en protocolos de registro de cadena de custodia y de preservación del lugar de los hechos. Entonces, por ejemplo, hablando de un Código Nacional de Procedimientos Penales, viene mucha cuestión de preservación del lugar de los hechos. Entonces, el policía sí debe capacitarse, pero a la vez también tiene que autocapacitarse. Es decir, que también se le pueden ofrecer unas horas de capacitación, pero debido a lo demandante que es esta labor, y sabemos que la verdad que los elementos pues están trabajando jornadas muy largas de trabajo, entonces también, como nos los comenta el artículo 40, señala que el policía tendría que estar pues leyendo y actualizándose, pero yo creo que también eso no solamente es para los operadores desde la parte de los policías, sino yo también considero que puede ser para los abogados, para los jueces, en donde sabemos que la legislación pues va cambiando. Pero otra pregunta que me gustaría también hacerle es respecto a la duración de las capacitaciones. Ahora que estamos tomando esta temática sobre los tiempos de las jornadas laborales y en donde las capacitaciones a veces se vuelven un poco complicadas por esta situación. ¿Cuánto tiempo dura una capacitación para que un policía sea acreditado en el nuevo sistema de justicia penal? Mire, en el año pasado hubo varias. Hubo capacitaciones que duraron desde 24 horas, fueron 3 días de 8 horas cada uno. Hubo capacitaciones que duraron 200 horas. Hubo capacitaciones que duraron 40 horas, fueron bastantes. Entonces realmente no hay como que un tiempo estándar, porque son diferentes. Dependiendo del curso, es decir, a lo mejor en un curso está especificado nada más para la preservación de la escena del delito, u otro curso nada más para la detención ilegal o el legal, por ejemplo. Me hablaba de las etapas que se les orientan los policías para las etapas en el nuevo sistema de justicia penal. Me gustaría ir más allá de esta etapa, no solamente de la preservación de la escena del delito o de la detención ilegal o ilegal. Una vez que ya se recabaron las pruebas, que el juez de control determinó la legalidad o no legalidad de la detención y la legalidad o no legalidad de las pruebas, ¿qué hace? ¿Qué otra labor le toca al policía? Bueno, el policía ahí es un factor muy importante, que sobre todo el que haga bien o mal su trabajo va a repercutir en que puede ser considerado como una parte testimonial en una audiencia de juicio oral. Y creo que es la parte más complicada que tiene el policía. El encaramiento, el interrogatorio, sobre todo con la parte de la defensa. Es una parte en donde ya entonces el policía tiene que asistir a la audiencia de juicio oral para participar en dado caso de que el delito no se hubiese solucionado por los medios alternativos de solución, y este caso vaya entonces a un juicio oral, el policía declararía en la audiencia. Siempre y cuando el juez tendría que solicitarlo, el policía lo hace por propia voluntad. ¿Cómo es el procedimiento? Todo, ya en juicio oral todo va a ser por orden judicial. Todo es por una orden judicial. Entonces aquí quien solicita que el policía aparezca es o la parte acusadora, que es el fiscal o el Ministerio Público, o la parte defensora. Entonces, por lo regular, quien va a ocupar que vaya el policía va a ser la parte defensora, porque va a ser el objetivo de todos los abogados. ¿Sí? La equivocación del policía para de ahí agarrarse, ya dígase policía estatal, municipal, ministerial, federal, ejército, marina, que son los que van a tener el contacto con las escenas del crimen, el lugar de los hechos, perdón, y empezar a buscar errores para que esa prueba no sea validada y se venga abajo. Entonces, yo creo que para mi gusto, dentro de todas las prácticas que hemos hecho, es la parte que el policía va a sufrir más, porque cuestiones de protocolo de preservación del lugar de los hechos, de alguna otra forma es cuestión nada más de estudiarle y empezar a mecanizar, hacerlo más técnico, claro. Y queda en tus manos. Pero en una audiencia de juicio oral, ahí tenemos abogados defensores que son muy, muy buenos,
Y la parte del interrogatorio sí es un poquito más delicada y más... Sobre todo lograr que se acostumbren en ese sentido, ¿no? Porque sabemos que ahorita en el sistema actual, en el mixto que estamos viviendo en Michoacán, no se lleva a cabo este procedimiento todavía, sino que se va a llevar a cabo hasta que entre el nuevo sistema de justicia penal antes de 2016 en todas las entidades federativas. Otra de las cosas que con el maestro Francisco nos quedamos a mitad de la plática aquí en la entrevista en Lo Justo es Cambiar, fue sobre todo de la capacitación de los guardias procesales, los que van a estar en la audiencia de juicio oral y sobre todo la responsabilidad que eso conlleva. ¿Cuál es la labor de un guardia procesal? Y también saber, pues, cómo va a ser la capacitación de estos elementos que van a tener, yo considero, una capacitación específica. Especial, sí. De hecho, bueno, sí, policía procesal. Van a tener una capacitación diferente porque ellos son los encargados de la seguridad en una audiencia de juicio oral. Pero a su vez también, como bien venimos hablando de derechos del imputado, por ejemplo, un imputado, bueno, ya en ese caso ya va a ser una persona que está en proceso, ya acusado, porque ya lo están acusando, ya está formalmente acusado en una audiencia de juicio oral. Vamos a hablar de personas pues yo creo que las que van a llegar a juicio oral porque van a ser ya personas un poco peligrosas. Entonces ellos se encargan de la seguridad, tanto del mismo acusado o imputado, como de los jueces, como de la parte defensiva, del fiscal, pero no pueden hacer uso excesivo de la fuerza. Es más, no puede entrar nada. Todo es combate cuerpo a cuerpo. En caso de que se diera una agresión, de que el imputado se pusiera agresivo, todo va a ser combate cuerpo a cuerpo, no pueden traer nada, absolutamente claro, nada. sobre todo en este principio de presunción de inocencia que abandera el nuevo sistema de justicia penal y en donde pues va a estar presente el imputado, va a estar presente la víctima y recordemos que las audiencias en el nuevo sistema de justicia penal pues van a ser públicas, entonces también va a haber familiares tanto del imputado como de la víctima, el juez, el abogado defensor, va a estar el Ministerio Público, en donde también va a tener que ahí el guardia procesal pues tener una capacidad de temple muy buena, pero también una capacidad de combate a cuerpo a cuerpo, como lo mencionabas, ¿no? No sé si deseas al mencionar algo más importante sobre todo que me comentaras, y una pregunta que nos quedó pendiente también con el maestro Francisco es, ¿qué falta para que los policías de Michoacán, y no solamente de Michoacán, sino del país, se encuentren capacitados para esta entrada en vigor? Yo creo que faltan muchas cosas. Falta desde iniciativa por el policía, de creer en el cambio. Yo a ellos siempre les he comentado en la capacitación de que como policía siempre nos ponemos a exigir, y está bien porque exigimos nuestros derechos, ¿no? Claro. Pero yo creo que las cosas van a cambiar por uno mismo, ¿no? Si uno cambia uno, pues las demás cosas veo complicadas que cambian. Entonces, muchos compañeros policías, al empezarles a comentar de la responsabilidad que tienen ya en el nuevo sistema, sí se empiezan a preocupar y se empiezan a preguntar, y ¿cómo le hago, y profe? Entonces quieren ¿Dónde conocer? busco? Pero todavía no está el 100%. La verdad, desgraciadamente es minoría el porcentaje de policías que todavía no tienen todavía no se conectan con la responsabilidad que tiene. Pero podemos decir que la mayoría ya por lo regular tiene la idea que es el nuevo sistema, y algunos pues ya sabemos, nos comentaba ya las cifras el maestro, que hay bastantes policías y bastantes elementos ya capacitados en el nuevo sistema. Sí, y de hecho, por ejemplo, bueno, de capacitación por parte de CETEC, que fue el órgano implementador el año pasado oficial de esta cuestión, no fue muy elevada, pero nuestro director actualmente ha hecho mucho énfasis en la cuestión de nuevo sistema. Entonces él, por ejemplo, bueno, de hecho las capacitaciones vienen ya prediseñadas desde México, o sea, nosotros ya no podemos así como que, vamos a meter estas materias y que esto, pero él sí, la verdad sí ha hecho mucho énfasis en que empecemos a hablar de cuestión de nuevo sistema, en cuestiones de preservación. Seguir la capacitación, aunque no sea realmente un curso, por ejemplo, de la Secretaría Ejecutiva, pero seguir que los elementos sigan conociendo este tema para cuando se llegue a la capacitación oficial, pues puedan obtener más rápido, ¿no?, la acreditación. Sí. Que este año ya estamos viendo los programas de capacitación, ya cambiaron, viene más de nuevo sistema, pero el director sí ha hecho mucho énfasis, entonces por ejemplo, a mí me ha mandado bastantes veces a que les capacitemos en esta cuestión. Nos ha motivado. Y tanto así de lo que le comentaba hace un momento de que hay vínculos ahorita con universidades, el maestro Sánchez Chanona y el director se han dado
a la tarea de tener convenios con bastantes universidades para hacer lo que es intercambio de prácticas. Universidades que llevan, que tienen la licenciatura en Derecho. Y trabajan con ellos en conjunto. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían estas universidades? Por ejemplo, con las que hemos trabajado es el TEC de Monterrey, la Universidad Michoacana, Leyes, con la Salle también hemos trabajado, y ahorita actualmente hemos trabajado bastante con lo que es la UNLA. Me comentaban que también ya había por ahí acercamiento de la UNIT. Entonces, sí hay bastantes universidades. Sin duda la colaboración pues va a hacer que tanto los abogados litigantes que van a egresar de esas universidades como los policías puedan estar en esa concordancia, ¿no? Sí, porque del nuevo sistema. Las prácticas que hacemos básicamente son, los chicos van al instituto, hacemos una práctica de preservación y procesamiento del lugar de los hechos, donde, por ejemplo, me ha tocado dirigir esas prácticas, donde yo antes ya se capacitó al personal policíaco para que lleve la cuestión de la preservación y procesamiento. Llegan los chicos, los adherimos a la práctica como ministerios públicos, como testigos, como reporteros, porque también los reporteros juegan un papel importante. Claro, y ese también es un tema muy amplio de los reporteros, sobre todo, también, porque también más adelante vamos a platicar aquí en Lo Justo es Cambiar. Se nos acaba el tiempo, no sé si gusta agregar algo más. Pues nada más sería cuestión de invitar a mis compañeros policías de que le echen mucha ganas, ¿no? Que el nuevo sistema trae buenas expectativas. Esperemos que así como está entrando, realmente se lleve a cabo para un mejor México, ¿no? Un mejor sistema penal, como así lo dice. Y pues ahí dejamos la invitación, claro, del instructor Fernando Barrera, quien nos acompañó aquí en Lo Justo es Cambiar, en donde también concuerdo con su opinión, en donde dice que falta mucho creer, ¿no? Falta mucho creer en este nuevo sistema, falta mucha iniciativa desde todos los operadores, pero también desde la sociedad para que se informe, porque una sociedad informada también será una sociedad participativa. Les agradecemos que nos hayan acompañado en Lo Justo es Cambiar. Los esperamos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana aquí en Cambio de Michoacán, porque lo justo es cambiar.